un hombre arrojó a su perro pastor alemán desde el piso 14. Nadie creyó que podría sobrevivir. Lo encontraron entre los escombros, apenas respirando, abandonado por quien más lo amaba. Pero lo que ocurrió después no fue un milagro, fue humanidad. Prepárate para una historia desgarradora que te hará romper el corazón y luego, poco a poco, lo reconstruirá. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traerte más historias tan inspiradoras como esta. El cielo de Valencia se teñía de un naranja profundo mientras el sol se despedía, proyectando sombras largas sobre los edificios del barrio de Torrefiel. En una de esas torres grises, donde la vida se acumulaba en pisos estrechos y los sueños se estancaban, un alarido rompió la tranquilidad del atardecer. No fue un grito humano. Fue el gemido seco de un alma que, por un momento, pareció suplicar al mundo por su vida. Nadie sabe exactamente qué ocurrió dentro del piso 14 aquella tarde. Algunos vecinos dicen haber escuchado discusiones, golpes. Otros prefirieron ignorarlo, bajaron el volumen de la televisión o subieron el de la radio. Pero en cuestión de segundos, un cuerpo cayó al vacío. No era un saco de basura, ni una silla, sino un pastor alemán joven, de pelaje negro y fuego, lanzado desde una ventana como si su vida no tuviera valor. El impacto fue brutal. Cayó sobre un seto, junto al contenedor de reciclaje, lo que suavizó parcialmente la caída. Sin embargo, los huesos crujieron al contacto con el suelo. No ladró, no gimió, solo quedó ahí, inmóvil, con los ojos aún abiertos, como si preguntara, ¿por qué? Su nombre era Kron. Samuel, un niño de 9 años, fue el primero en acercarse. Iba con su madre al supermercado cuando lo vio. Soltó su mano y corrió hacia el cuerpo destrozado. «Mamá, hay un perro ahí», gritó. Su madre lo alcanzó, lo apartó del animal horrorizada, y sacó su móvil. La policía tardó 17 minutos en llegar, el equipo de emergencias veterinarias, un poco más. Para ese entonces, ya se había formado un pequeño grupo de vecinos alrededor del perro. Algunos murmuraban, «Está muerto, qué barbaridad, pobre». Pero cuando el veterinario se inclinó sobre él, todos contuvieron la respiración. «Está vivo». Fueron 2 palabras que electrificaron el aire. Kron respiraba débilmente, con una pata en ángulo imposible, sangre en el hocico y un ojo medio cerrado, pero respiraba. Y esa pequeña chispa de vida fue suficiente para encender algo en los corazones de quienes lo rodeaban. Incluso el agente de policía que tomó la denuncia parecía más afectado de lo habitual. El supuesto dueño, un hombre de 43 años con antecedentes por violencia, fue arrestado esa misma noche. Declaró, sin vergüenza, que el perro se había vuelto agresivo, que era peligroso, y que simplemente ya no lo quería. Sus palabras no tenían peso frente al hecho irrefutable de que Kron había sido arrojado desde un piso 14, como si fuera basura. Kron fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria solidaria. El diagnóstico fue devastador, múltiples fracturas en la columna, una pierna trasera destrozada, hemorragias internas y un pulmón colapsado. Nadie sabía si sobreviviría en las próximas 48 horas. Pero en esa sala blanca, entre máquinas que pitaban y manos que cosían, Kron hizo algo inesperado. Al sentir el contacto de la veterinaria, movió la cola. No fue un movimiento fuerte, apenas perceptible, pero fue suficiente para que la doctora Alba, una mujer de rostro severo y corazón blando, supiera que ese perro no se rendiría. «Vamos a pelear por ti, ¿vale?», le susurró, con los ojos vidriosos. Esa noche, el vídeo del rescate comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes del perro ensangrentado, siendo cargado con delicadeza por los paramédicos, se volvieron virales. Miles de personas se empezaron a preguntar por él, a ofrecer ayuda, a donar. Y aunque Kron no lo sabía, en medio de su dolor, el mundo comenzaba a mirarlo. Y alguien muy especial también lo hacía. ¿Sería suficiente el amor humano para sanar las heridas de una traición tan profunda? Las horas que siguieron a la cirugía fueron una batalla silenciosa. Kron permanecía bajo sedación, conectado a tubos, rodeado de monitores que marcaban su frágil existencia, segundo a segundo.
Cada pequeño suspiro era una victoria. Cada respiración, una rebelión contra la muerte. La clínica veterinaria Corazón Animal, en las afueras de Valencia, no era grande, pero estaba llena de gente que amaba lo que hacía. Alba, la veterinaria principal, no se separó de Cron en toda la noche. A pesar de haber visto casos terribles de abandono, maltrato y dolor, este le había tocado el alma de una manera inexplicable. ¿Cómo puede alguien hacerle esto?, susurró mientras acariciaba suavemente la cabeza del pastor alemán dormido. Las redes sociales no tardaron en encenderse. La historia de Cron, el perro que sobrevivió a una caída desde el piso 14, se convirtió en tendencia. Cientos de mensajes llegaban a la cuenta de la clínica. Algunos ofrecían donaciones, otros pedían adoptarlo. Muchos simplemente escribían para desearle fuerza. Pero entre los cientos de mensajes que llegaban cada día, hubo uno diferente. Uno que Alba no esperaba. Venía de un hombre llamado Julián, de 50 años, un exbombero retirado tras una lesión en la columna. Vivía solo en un pequeño pueblo escondido en la Sierra Calderona, llamado El Puente. Su mensaje no llevaba promesas vacías, ni palabras adornadas. Era breve. Honesto. No tengo mucho que ofrecer, pero sé lo que es caer y querer rendirse. Si Cron sobrevive, me gustaría conocerlo. Alba no respondió de inmediato. Cron seguía en estado crítico. Las siguientes 72 horas serían decisivas. Pero ese mensaje, tan distinto a los demás, quedó ahí, como una semilla en tierra fértil, esperando el momento de florecer. Mientras tanto, dentro de la clínica, se libraba una batalla silenciosa, la decisión más difícil. Tenemos dos opciones, dijo el ortopedista, señalando las radiografías. Operar de nuevo, o considerar la eutanasia. Un silencio pesado se instaló en la sala. Su columna está gravemente dañada. Puede quedar parapléjico, añadió. ¿Y eso qué?, interrumpió Alba con la voz firme. ¿Acaso un animal sin movilidad no merece vivir? Nadie respondió. Todos sabían que ella tenía razón, pero también sabían lo que implicaba, una vida entera de cuidados especiales, rehabilitación, dependencia total. ¿Estaba Cron preparado para eso? ¿Lo estaban ellos? Y entonces, como si escuchara la conversación, Cron abrió lentamente los ojos por primera vez desde el accidente. No hizo ruido. No gimió. Solo buscó la mirada de Alba. Ella se inclinó, le tomó la pata vendada, y en ese contacto, él cerró los ojos, no por dolor, sino como quien encuentra un poco de paz. Como quien dice, confío en ti. Y eso fue suficiente. Vamos a luchar, dijo Alba, con una convicción que no dejaba espacio para dudas. Si él no se rinde, nosotros tampoco. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cron fue sometido a una segunda cirugía, le reconstruyeron parte de la cadera con placas de titanio y estabilizaron su columna. No sabían si volvería a caminar, pero algo más fuerte que cualquier pronóstico comenzaba a brotar, esperanza. Alba lo acompañaba cada día. Le hablaba, le ponía música suave, incluso le leía los mensajes que llegaban. Y entre ellos, siempre repetía en voz alta las palabras de Julián. Era su forma de recordarle que no estaba solo. Y entonces, en el cuarto día, algo extraordinario ocurrió. Alba entró como cada mañana. Buenos días, campeón. Cron estaba despierto. Cuando escuchó su voz, giró lentamente la cabeza y su cola golpeó 2 veces la camilla. Lo hizo. Gritó Alba entre lágrimas, nos escucha. Nos reconoce. Era una chispa. Una señal. Cron estaba volviendo. El camino sería largo. Doloroso. Requeriría meses de rehabilitación. Y su movilidad jamás sería igual. Pero en sus ojos, en esa mezcla de ternura y resistencia, había algo que ningún diagnóstico podía explicar. Mientras el mundo seguía atento a su evolución, Julián envió otro mensaje. Estoy dispuesto a viajar hasta Valencia. No para adoptarlo aún.
Solo para verlo. Para que sepa que hay humanos que no tiran, que recogen. Que no abandonan, que esperan. ¿Podría Kron volver a confiar en alguien después de haber sido traicionado de la peor manera? A veces, la respuesta no está en las palabras. Está en una mirada. Julián bajó del autobús con una mochila al hombro y el alma temblando. Hacía mucho que no viajaba. Cada paso le dolía, pero ese dolor era parte de él, como las cicatrices de su cuerpo y las del corazón. Frente a la clínica Corazón Animal se detuvo. El cartel era sencillo, dibujos de huellas y una frase grabada debajo. Donde los que sufren, sanan. Respiró hondo, cerró los ojos y entró. Alba lo esperaba en recepción. Gracias por venir, le dijo, estrechándole las manos con calidez. Kron estaba en una sala especial, rodeado de mantas limpias y monitores. Ya podía mantenerse erguido unos minutos con ayuda de un arnés. Aunque la mayor parte del tiempo, permanecía en silencio, recostado. Cuando Julián entró, se quedó a 3 metros. No quiso acercarse de golpe. Solo lo observó. Kron tenía los ojos fijos en él. Serios. Profundos. Sin ladridos. Sin miedo. Solo curiosidad. Julián se agachó con dificultad. El movimiento le costó, pero no se quejó. Abrió su mochila y sacó una manta de cuadros azules, gastada por el tiempo. Me la llevé a todos los rescates, dijo en voz baja. Está vieja, pero abriga. Pensé que te gustaría tenerla cerca. Kron no se movió al principio. Pero tras unos segundos, giró lentamente la cabeza hacia la manta. Olió el aire. Tembló levemente. Y luego, se arrastró apenas unos centímetros para acercarse. Alba contuvo el aliento. No era por comodidad. Era una decisión. Julián sintió un nudo en la garganta. Se inclinó un poco más, y con voz quebrada, le susurró. Te entiendo, campeón. Yo también me rompí, Kron, y todavía estoy intentando recomponerme. Julián susurró esas palabras mientras acariciaba suavemente la cabeza del perro. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Porque a veces, las heridas reconocen a otras heridas. Y entre ambos, comenzó a tejerse algo más fuerte que la compasión, una alianza silenciosa. Desde aquel día, Julián visitó a Kron todas las tardes. No hablaba mucho. Solo se sentaba junto a él, le leía las noticias del día, le contaba cómo olía el pan recién hecho en el pueblo, cómo el viento silbaba entre los almendros. Y Kron lo escuchaba. En silencio. Como si no acabara de creer que ese ser humano no traía dolor, sino paz. Alba los observaba desde lejos. Nunca intervenía. Solo anotaba en su libreta. Kron reacciona mejor con Julián presente. Come más. Respira mejor cuando oye su voz. Había una conexión que no requería explicación. Solo se sentía. Poderosa. Intacta. Verdadera. Un día, Julián apareció con un carrito ortopédico para perros con movilidad reducida. No era nuevo, pero estaba limpio, ajustado a medida. Lo conseguí gracias a una asociación en Teruel, dijo con una sonrisa nerviosa. Tal vez, podamos probarlo. Si los médicos lo aprueban. Alba lo miró, con los ojos llenos de un brillo que no venía de la emoción, sino del reconocimiento. Estás haciendo más por él que su anterior dueño en toda su vida. Julián desvió la mirada, tragando un nudo en la garganta. Yo también fui arrojado por la ventana, Alba. No literalmente. Pero me echaron de una vida que amaba. Y durante años, sentí que no valía nada. Si Kron puede volver a levantarse, quizás yo también. La primera vez que Kron probó el carrito fue un desastre. No entendía qué pasaba. Gruñía, forcejeaba, se quejaba, intentaba huir. Pero Julián no perdió la calma. Tranquilo, campeón, no vamos a correr hoy. Solo vamos a dar un paseo.
Juntos. ¿Vale? Día tras día. Paso a paso. Sin prisas. Kron comenzó a adaptarse. A empujar con las patas delanteras. Las traseras no respondían, pero su corazón sí. Su cola empezó a levantarse cada vez que veía a Julián. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban. Una tarde, mientras el sol se deshacía en el horizonte, Julián le acarició el lomo. Cuando estés listo, me gustaría llevarte a casa. Y entonces, Kron lo miró. Y por primera vez desde aquella caída, emitió un sonido firme. Un ladrido. Grave. Claro. No era de miedo. Era un sí. Pero el camino hacia una nueva vida no estaba libre de sombras. Aún faltaban pruebas médicas, evaluaciones psicológicas, y sobre todo, el juicio. Y fue entonces cuando llegó la tormenta. El agresor, aquel que lo había lanzado desde el piso 14, inició un proceso legal para recuperar a Kron. Alegaba un episodio de salud mental transitorio y un supuesto lazo afectivo con el animal. Solicitaba una segunda oportunidad. Alba leyó la notificación con el ceño fruncido. El papel temblaba en sus manos. No puede ser, murmuró, con la voz quebrada. Kron dormía tranquilo en su camilla. O eso parecía. Pero sabía. Porque los animales no necesitan entender las palabras para sentir el peligro. Julián se enteró esa misma tarde. ¿Van a devolvérselo a su torturador? Aún no hay decisión, respondió Alba. Pero debemos prepararnos para pelear. Legalmente. Emocionalmente. Todo lo que Kron ha avanzado, está en juego. Y el miedo regresó. La clínica fue inspeccionada. Kron fue evaluado por un perito judicial. Lo observaban como si fuera un objeto. Un caso clínico. Cuando el inspector, un hombre trajeado, de rostro frío, se acercó, Kron gruñó. No por agresividad. Sino por memoria. Puede interpretarse como un signo de inestabilidad, dictaminó el hombre, sin mirar a nadie a los ojos. No está siendo agresivo, dijo Julián, con la voz tensa. Está recordando. Y recordar no debería ser un crimen. La noticia estalló en los medios. El agresor de Kron exige la devolución del animal. Hubo indignación. Protestas. Campañas online. Pero también presión. Contra Alba. Contra Julián. Contra Kron. Y él, lo sintió. Dejó de comer. Dormía más. Ya no ladraba. Era como si su alma supiera que su destino pendía de un hilo. Julián no lo dejaba solo. Se sentaba junto a su camilla y le hablaba durante horas. Le mostraba fotos del campo, del riachuelo junto a su casa, del jardín lleno de luz. ¿Te imaginas allá, compañero? Bajo los árboles. Sin ruido. Sin miedo. Solo tú y yo. Sanando. A nuestro ritmo. Kron ya no reaccionaba. Estaba presente, pero como ausente, perdido en algún rincón lejano de su memoria. Hasta que una tarde, Alba llegó con malas noticias. Tenemos audiencia en 3 días, dijo con voz baja. El juez decidirá si Kron puede ser adoptado, o si debe ser entregado temporalmente a su antiguo dueño mientras se resuelve el proceso penal. El mundo de Julián se detuvo por un instante. Sintió una punzada seca y dolorosa, como un relámpago viejo que atravesaba la cicatriz que aún no sanaba. Se agachó junto a Kron, le sostuvo el hocico con ambas manos y le habló con ternura. Si hemos llegado hasta aquí, no es para rendirnos ahora. Esa noche, no pudo dormir. Así que hizo lo único que su alma le pedía, escribió una carta. No para el juez. No para la prensa. Para Kron. No sé si entiendes cada palabra, pero sé que comprendes mi alma. Yo también fui tirado al vacío. También me rompieron. Me dijeron que no valía, que era un problema, que sobraba. Pero tú,
tú me miras como nadie. Con esa mezcla de miedo y valentía que solo los que han sobrevivido entienden. Si te quitan de mí, te juro, Kron, que no dejaré de luchar. Porque tú me has salvado mucho más de lo que yo te he salvado a ti. Dejó la carta sobre su manta azul. Kron la olfateó, y sin moverse, apoyó su cabeza sobre ella. Como si entendiera. Como si aceptara. Como si dijera, estoy contigo. El día de la audiencia amaneció gris. Julián entró al juzgado con paso lento, pero firme. En sus manos llevaba una carpeta con informes veterinarios, fotografías, certificados. Y algo más. La mirada de Kron tatuada en el pecho. Al otro lado de la sala, el agresor, con traje alquilado y expresión vacía, repetía el guión. Que estaba en tratamiento, que había cambiado, que merecía una segunda oportunidad. Cuando le tocó el turno, Julián no citó leyes. Habló de humanidad. Este perro fue lanzado desde un piso 14. Y sobrevivió, no por milagro, sino por fuerza. Y ahora, lo quieren lanzar de nuevo. Pero esta vez con papeles. No lo permitiré. La jueza no dictó sentencia ese día. Dijo que necesitaba tiempo. Que el caso era complejo. Esa tarde, Julián volvió a la clínica en silencio. Se acercó a Kron. Y como si el perro hubiera esperado solo ese momento, se levantó con su carrito, lo miró directo a los ojos. Y dio 3 pasos por su cuenta. Nadie dijo nada. Pero todos lo sintieron. La pelea no había terminado. Y Kron, aún no había mostrado todo lo que llevaba dentro. Pasaron las semanas como si el tiempo caminara con muletas. Kron mejoraba día a día. Dominaba el carrito. Ganaba fuerza. Y su mirada, esa mirada rota que llevaba desde la caída, empezaba a brillar con chispas de confianza. La clínica era su refugio. Alba, su guardiana. Julián, su ancla. Y aunque no había una sentencia aún, la esperanza crecía. Cada latido, más fuerte. Hasta que un sobre sin remitente llegó a la recepción. Dentro, una memoria USB y una nota escrita con marcador negro. Deberías saber quién es en realidad. Alba insertó el dispositivo con manos frías. Un solo archivo. Fecha, hace 7 años. Lugar, estación de bomberos en Valencia. En la grabación, un Julián más joven, más impulsivo, y descontrolado. Gritaba. Lanzaba una silla. Tras una puerta cerrada, se oían ladridos. Aullidos. El informe adjunto era claro. Expulsión por maltrato a un perro de rescate durante un episodio de ansiedad. Alba sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Y si todo esto era una mentira? ¿Y si Julián no era el salvador, sino el eco de un ciclo oscuro? No pudo dormir. Al día siguiente, lo enfrentó. ¿Sabes qué es esto?, preguntó con el sobre en la mano. Julián la miró. No huyó. No negó. Solo bajó la cabeza. Sí, es verdad. El silencio que siguió fue como un abismo. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque me avergüenza. ¿Por qué lo hiciste? Porque fue el peor día de mi vida. La voz le temblaba. El perro me atacó. No por agresión, por estrés. Y yo, perdí el control. Lo grité. Lo lastimé. ¿Y después? Susurró Alba, con lágrimas contenidas. Dejé el cuerpo. Me aislé. Fui a terapia. Voluntariado. A asociaciones de rescate. No para limpiar mi imagen, sino para reparar algo dentro de mí. Cuando vi a Kron, sentí que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Alba lo miró largo rato. Quería odiarlo. Pero no podía. Porque en sus palabras no había excusas. Solo verdad. Entonces, Kron apareció.
Se acercó cojeando en su carrito. Se detuvo entre los dos. Olió a Julián, y apoyó su cabeza sobre su pierna. Ese gesto lo dijo todo. Más que 1000 informes. Más que cualquier juicio. Pero la revelación no quedó encerrada entre las paredes de la clínica. Alguien filtró el vídeo. Y en cuestión de horas, los medios estallaron. El supuesto salvador de Kron, acusado de maltrato animal, decían los titulares. Las redes se dividieron. Unos exigían que se impidiera la adopción. Otros pedían compasión, que no se juzgue a un hombre por su pasado, sino por lo que ha hecho con él. En medio de esa tormenta, llegó un correo oficial. La jueza citaría a Julián nuevamente. Pero esta vez, con Kron. «Quieren ver cómo reacciona contigo en la sala», dijo Alba, con la voz contenida. «Entonces iremos», respondió Julián, acariciando con suavidad el lomo de Kron. «Y que sea él quien hable», con su mirada. El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno. Reporteros. Activistas. Curiosos. Julián entró con paso firme, aunque el alma le pesara toneladas. Kron lo acompañaba en su carrito, envuelto en su manta azul, como un pequeño guerrero blindado con dignidad. La jueza los observó en silencio. «Señor Julián, ¿por qué cree que Kron debería quedarse con usted?» Él no habló de normas ni sentencias. Se agachó, miró a Kron directo a los ojos y dijo. «Porque somos iguales. Y porque este perro no necesita un humano perfecto. Sino uno que nunca más lo suelte». Y entonces, sucedió lo inesperado. Kron, como si entendiera cada palabra, bajó con esfuerzo del carrito. Arrastró sus patas traseras, hasta apoyar su cuerpo contra el de Julián. Hubo un suspiro colectivo en la sala. La jueza bajó la mirada, respiró hondo, y levantó la sesión. La decisión aún no estaba firmada. Pero algo, en el aire, ya había cambiado. Porque a veces, el amor no viene del que nunca ha fallado, sino de quien ha aprendido a amar después de caer. Una semana después, llegó el sobre oficial. Una funcionaria lo entregó en mano, y, al ver a Kron, sonrió. «Felicidades. Es oficialmente suyo». Alba soltó un suspiro que había contenido por semanas. Julián se quedó inmóvil, como si aún no pudiera creerlo. Kron, sin entender las palabras humanas, movió la cola con fuerza, contagiado por la emoción que flotaba en el aire. Habían ganado. Pero esa victoria, aunque dulce, no era el final. Era apenas el comienzo. Ese fin de semana, Julián llevó a Kron al pueblo. La clínica organizó una despedida íntima. Lágrimas, abrazos, palabras suaves como caricias. Alba fue la última en acercarse. Se arrodilló, lo abrazó fuerte y le susurró al oído. «Eres el perro más valiente que he conocido. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para volver a confiar». Kron la lamió en la mejilla. Luego giró la cabeza hacia Julián, que lo esperaba con una manta nueva. La misma de cuadros azules. Solo que ahora, completamente remendada. Como ellos. El viaje fue en silencio. Julián conducía despacio, mirando a Kron por el retrovisor. Él dormía tranquilo, la cabeza apoyada en su manta, como si por fin descansara. Al llegar, el campo abierto los recibió con un susurro de viento. El verde de los almendros, el sonido del agua, la ausencia de ruido humano. Todo era diferente. Más puro. Más verdadero. Kron bajó con ayuda, olfateando cada rincón. No conocía ese lugar, pero lo reconocía. Como si, finalmente, hubiera llegado a casa. Julián le había preparado una rampa de madera para entrar. Adentro, una camita ortopédica, juguetes de goma, y un cuenco de acero inoxidable con su nombre grabado. Kron, luchador. «Este es tu reino, compañero», le dijo Julián. «Aquí no hay ventanas por donde caer, solo puertas por donde entrar». Los días en el puente se llenaron de pequeñas rutinas. Por las mañanas,
paseaban entre los senderos del bosque. Por las tardes, Julián le hablaba mientras cocinaba. Cron lo observaba desde su rincón favorito junto a la chimenea. Pero no todo era idílico. Había noches difíciles. Cron despertaba jadeando, como si aún cayera en sueños. Julián también. A veces volvía a oír su propio grito al ser expulsado. Ambos llevaban cicatrices. Pero ahora, las compartían. Un día, junto al riachuelo, se cruzaron con una niña de 6 años. Se agachó frente a Cron con dulzura. ¿Está malito?, preguntó. Está sanando, respondió Julián. La niña acarició a Cron. Él le lamió la mano, y con fuerza, empujó su carrito para acercarse más. Ella rió, emocionada. Mira, mamá. El perrito rueda. Desde ese día, Lucía venía todas las tardes. Le traía galletas, flores, dibujos. Uno mostraba a Cron con alas, volando sobre una ciudad. En la esquina, había escrito: Cron, el perro que no se cayó. Voló. Julián colgó ese dibujo en la cocina. Un mes después, Alba los visitó. Al ver a Cron rodar feliz entre los árboles, no pudo contener las lágrimas. ¿Está feliz, Julián? Lo estamos, respondió él. Alba le entregó una caja con documentos y recuerdos. Dentro estaba la carta que Julián había escrito antes de la audiencia. La guardé, le dijo. Para que nunca olvides por qué luchaste. Esa noche, Julián la releyó junto al fuego. Cron dormía a sus pies. Afuera, el viento mecía los almendros. Habían sido descartados. Rotos. Olvidados. Pero el uno al otro, se habían levantado. Porque el verdadero hogar no es un lugar. Es alguien que te espera. Que te comprende. Y que jamás, jamás te suelta. La primavera llegó temprano al puente. Las flores silvestres cubrían los caminos como alfombras vivas. ¿Y el aire? Olía a tierra mojada y promesas cumplidas. En ese pequeño pueblo escondido entre montañas, Cron vivía cada día como si el amanecer fuera un milagro renovado. Habían pasado 3 meses desde su llegada junto a Julián. Su cuerpo, aunque aún marcado, comenzaba a reclamar movimiento. Ya no dependía del carrito a todas horas. A veces, con esfuerzo, con dolor, lograba mantenerse en pie y dar unos pasos. Era como si su alma se negara rotundamente a vivir arrastrada. Pero ese día ocurrió algo distinto. Julián estaba podando las ramas bajas de los almendros. Cuando escuchó un ladrido. Fuerte. Grave. Vivo. Tan lleno de vida que lo hizo voltear de inmediato. Y entonces lo vio. Soltó las herramientas. Su corazón se detuvo. Cron estaba caminando. Sin ruedas. Sin ayuda. Torpe, inestable. Pero erguido. 1, 2, 3 pasos. Avanzaba con la mirada firme, como si no caminara para llegar, sino para decirle al mundo: estoy de pie. Cron. Gritó Julián, con la voz quebrada por las lágrimas. Lo estás haciendo. El perro se detuvo, jadeante. Lo miró. Y luego, con la lengua afuera y una chispa de picardía en la expresión, se dejó caer sobre el pasto y rodó de lado. Como si dijera: ahora tú, ven. Julián corrió hasta él, se arrodilló y lo abrazó fuerte. Eres increíble, campeón. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Por un instante, todo el dolor del pasado se desvaneció. Esa tarde, Julián escribió en su cuaderno. Un hábito que había retomado desde que Cron llegó a su vida. Hoy Cron caminó. No por fuerza, sino por decisión. Porque su alma se negó a rendirse. Porque hay cosas que ni la gravedad puede derribar. Y hoy entendí que no fui yo quien lo rescató. Fue él quien me enseñó a levantarme.
Los días siguientes fueron una celebración constante. Los vecinos del pueblo venían a conocer al perro del que todos hablaban. Kron recibía visitas, caricias, dibujos de niños. Pero él solo buscaba una cosa. Los ojos de Julián. Su guía. Su humano. Una mañana, llegó una invitación desde Valencia. Una asociación de rescate animal quería que Julián y Kron participaran en una charla sobre segundas oportunidades. Julián dudó. No sé si somos un ejemplo. Alba, desde una videollamada, sonrió. Claro que sí. Porque ustedes no son perfectos. Pero son reales. Y eso, es lo que más inspira. El evento fue en un centro cultural repleto. Voluntarios, familias, amantes de los animales. Cuando Julián subió al escenario con Kron a su lado, el aplauso fue un rugido de emoción. No llevaba discurso. Solo su voz, y a Kron. Nos tiraron, comenzó. Desde un piso 14. Desde una vida que creíamos segura. Pero no nos rompieron. Porque aunque nuestros cuerpos quedaron marcados, nuestros corazones encontraron una razón para seguir. Hizo una pausa. Miró a Kron. Él me enseñó que no importa cuánto caes, sino quién está contigo cuando decides levantarte. El aplauso fue ensordecedor. Entre el público, muchos lloraban. Esa noche, de regreso al pueblo, Julián y Kron caminaban bajo un cielo estrellado. El aire era fresco, y la luna se reflejaba en los charcos del camino. Kron trotaban lentamente, sin carrito. A veces se detenía a oler, otras solo contemplaba el cielo. ¿Sabes?, dijo Julián en voz baja. Si pudieras hablar, te preguntaría si alguna vez me perdonaste por mi pasado. Pero, creo que no hace falta. Kron se detuvo. Giró la cabeza. Se acercó y apoyó el hocico sobre la mano de Julián. No hizo falta más. Ese gesto fue la respuesta. Con los años, Kron y Julián se convirtieron en leyenda local. Participaron en campañas de adopción, en talleres de empatía y contra el maltrato animal. ¿Recibieron premios? Sí. Pero lo que más atesoraban era la vida sencilla que compartían entre árboles, tierra mojada y tardes frente a la chimenea. Julián nunca volvió a sentirse solo. Kron nunca volvió a temer a los humanos. Y aunque el pasado siempre estaría allí, como una sombra lejana, habían aprendido a caminar con él al lado, no encima. Porque al final, no se trata de olvidar la caída, sino de recordar quién te ayudó a ponerte de pie. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que la valentía y la compasión pueden transformar el mundo. Suscríbete al canal, dale me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza. Ayúdanos a seguir contando historias que curan. Huellas de Animal Corazón Azul.